Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo pasa en Providencia, un podcast desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de Providencia, donde estaremos conversando distintas historias únicas, historias, ¿verdad?, con personajes únicos y anécdotas urbanas, siempre con un estilo barrial. Para continuar en este nuevo capítulo estamos con Gonzalo Zaneta. Gonzalo es encargado de área de programación artística y de desarrollo editorial del Centro Cultural Monte Carmelo. Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, gracias por venir. Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte para hoy conversar de historia literalmente, de datos, de, digamos, historias que han salido en el desarrollo de la comuna. Pero antes de entrar de lleno, ¿no es cierto?, porque tenemos harta historia que nos gustaría conocer, quería preguntarte, bueno, tú trabajas justamente en el Centro Cultural Monte Carmelo. ¿Cómo es trabajar en un espacio que ha cambiado harto con el tiempo? Se ha desarrollado, Providencia en sí se ha desarrollado mucho con el paso de la historia, pero en lo particular el Centro Cultural Monte Carmelo antes era un convento. Entonces, ¿cómo es trabajar en un espacio que hoy en día se dedica generalmente a la promoción del arte y la cultura? Así es, el Centro Cultural Monte Carmelo era un antiguo monasterio y una antigua escuela. Todo lo que queda ahora de Monte Carmelo, de la iglesia hacia la calle, es un antiguo colegio, por eso están recovequeados. Y de lo que está de la capilla para atrás, era un antiguo monasterio. Era una congregación de carmelitas de vida activa que fueron creadas como congregación para educar a las hijas de obreros de este sector de Bellavista, en particular de la población León 13, que es la población que va desde, no de Monte Carmelo, pero una calle más allá, hasta 6 calles para abajo. Que hay hartas historias, pero eso es un capítulo aparte, porque es muy especial trabajar en un espacio que antiguamente fue un convento. Siempre hay que tomarlo con mucha humildad y también con mucha... hay que resignificar el espacio y por lo mismo hacemos estas actividades patrimoniales, artísticas y artesanales que le dan una nueva vida al centro cultural. Claro, y sobre todo Providencia, bueno, nosotros hemos hablado, ¿verdad?, del desarrollo urbano, pero siempre enfocándose en mantener la historia y el patrimonio de barrios muy, digamos, reconocidos. En este caso, por ejemplo, el barrio del Centro Cultural Monte Carmelo, nosotros hemos visto ahí en exposiciones que hay fotografías de cómo era antes, por ejemplo, el puente del Arzobispo, un puente de madera que con el tiempo cambió, ¿verdad?, con el tiempo avanzó, pero en lo particular, ese sector del Centro Cultural Monte Carmelo, antes estaban los molinos. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Si nos podrías hacer un breve repaso de lo que ha sido décadas claramente de historia, de cómo llega, ¿verdad?, las carmelitas llegan a ese lugar y cómo termina hoy en día siendo el Centro Cultural Monte Carmelo. Bueno, tiene que ver también con la historia de Providencia misma, que es lo que vamos a hablar más adelante. Providencia eran grandes extensiones de chacras que existían desde lo que hoy conocemos como donde está la Biblioteca Nacional hacia arriba. Entonces Providencia era un gran campo y cuando tenemos que pensar en Providencia en el siglo XVI, XVII, XVIII, incluso el XIX, principios del XX, Providencia eran frutales, Providencia eran acequias, Providencia eran casas quinta y chacras y Bellavista no era la excepción en ese sentido. De hecho, el actual Centro Cultural Monte Carmelo, que antes era un monasterio, los cimientos y parte de la construcción era el antiguo molino, el Molino del Rosario. Entonces, era una zona de algunos campos. De hecho, Monte Carmelo es vecino de la escuela del Patrocinio San José, que antes era la casa del arzobispo Casanova, que fue el que contactó a estas monjas, le pidió a Magdalena Correa, que fue la primera superiora, que se exclaustrara, era una carmelita de claustro, y que empezara este colegio para hijas de obreros. Entonces, hay una historia bien religiosa en el barrio, porque también la población León XIII surge a partir de la inquietud de algunos empresarios católicos que construyen estas viviendas basadas en la encíclica Rerum Novarum. Y si te fijas, en un par de cuadras, en Bellavista, hay 6, 7 capillas. Está, bueno, la del Monte Carmelo, está la del Patrocinio San José, está la Epifanía, está la capilla de la Clínica Santa María. Más abajo está el Colegio de la Inmaculada Concepción. Entonces es un barrio que tiene como algunas características religiosas, pero al mismo tiempo es un barrio bohemio. Siempre cruzando el río Mapocho tú usas características como religión, hijos de obreros, bohemia. Entonces es una mezcla bien interesante. Una historia que se ha desarrollado con el tiempo. Tú lo mencionas, claro, están todas estas iglesias, todas estas capillas, ¿verdad? Pero me llamó la atención también algo que tú mencionaste, que claro, que antes eran solares, eran campos. Sí.
Antes Providencia no era una comuna en la que la gente residía, popularmente hablando, sino que era más de paso. Era, lo que yo tengo entendido es que era de vacaciones, la gente se iba, ¿no es cierto?, a sus casas en Providencia. ¿Cómo ocurría esto? ¿Es así? Cuéntanos los detalles. Es así, bueno, yo tengo una anécdota ahí divertida que yo soy historiador y cuando investigaba el archivo, de repente encontraba en los diarios del siglo XIX, no sé, las hermanitas Salas están veraneando en su fundo en Ñuñoa. Imagínate lo que es veranear en el fundo en Ñuñoa, que no tiene nada que ver con las características actuales. Un poco lo que te contaba, siempre se entendió el sector oriente, tiene un nombre ese sector, se llama Ñuñohue, que es el lugar de los ñuños. Los ñuños son unas plantas que tienen unas florcitas amarillas, y eso está agrupado en lo que hoy conocemos como Macul, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia, también Las Condes, también Lo Barnechea y Vitacura. Y esta zona tenía la característica de ser, lo que tú dices, más que un lugar de paso, los vecinos de ese sector no vivían ahí todos, sino que los grandes propietarios tenían casas en Santiago Centro y el resto era todo sus casas de veraneo, también sus haciendas, sus chacras. Entramos en eso, en el tema como de Providencia mismo. Cuando hablamos ya como de la historia de Providencia, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos hablando de un poquitito más que Vicuña Maquena, Bustamante y la Avenida Providencia. O sea, tienes que pensar que a principios del siglo XX Bustamante todavía no estaba pavimentado. Vicuña Maquena se llamaba Avenida Oriente, que fue una forma de conectar Providencia con Ñuñoa. Y después, bueno, Benjamín Vicuña Maquena, intendente de Santiago, compra una casa ahí, que es el terreno es donde está actualmente el Museo de Vicuña Maquena, y eso le da el nombre a la calle de Vicuña Maquena. Bustamante se llama la Avenida Las Quintas, porque había muchas casas quintas, pero imagínate lo que estamos hablando, o sea, hace 100 años Providencia, poblado, digamos, era un poquito más que Bustamante, Vicuña Maquena, la Avenida Providencia, que antes se llamaba Avenida Las Condes, las monjas de la Providencia, las hijas de la iglesia matriz de la Divina Providencia, le da el nombre, y después ya es la población Providencia, que es lo que hoy entendemos como Pedro de Valdivia, la calle Pedro de Valdivia. Avanzó todo muy rápido, mucho la historia, algo que también no presentamos, pero le mencionamos los datos. Gonzalo es abogado, es historiador, Sí. Te dedicas al mundo cultural, ya has trabajado en distintos, digamos, espacios, por ejemplo, como Lomata Cultural de la Municipalidad de Vitacura, y actualmente cumples claramente la función del Centro Cultural Monte Carmelo. Entonces has revisado, me imagino, la historia prácticamente de todo Santiago, de todo Chile, del mundo, podríamos decirle. Bueno, como historiador, claro, se pasa toda esta historia del siglo, de historia de Chile, pero también he tenido el privilegio de trabajar en casas que son casas de Lomata anteriores al siglo XVIII. Son pocas casas las que en Santiago son anteriores al siglo XVIII. En Providencia me atrevo a decir que la única es Lo Contador, que es espectacular, es un espacio privilegiadísimo también. Es una hacienda que estaba dirigida un poco a explotar el Cerro San Cristóbal, estaban todas las canteras. Es de 1780 y Sergio Larraín García Moreno, que fue un arquitecto muy importante, le da este nuevo uso como espacio universitario. Ese campo Lo Contador, que sobre todo es tan bonito, cuando uno entra, tiene diseños, tiene arte, es un verdadero patrimonio. Así es, y tienes que pensar que tiene 250 años. O sea, son pocas las casas con un país tan terremoteado como Chile que pueden contar esa historia. Entonces, ese es un espacio que yo mencionaría en Providencia como muy, muy, muy especial. Monte Carmelo no es colonial, es de estilo historicista, que quiere decir que se toman elementos arquitectónicos de otra época para construir un lugar. Entonces, en ese sentido, Monte Carmelo es a fin del siglo XIX y usa estos espacios que eran el antiguo molino, que es más antiguo. ¿Y cómo se desarrolla todo, verdad? Yo creo que quienes están viendo, muchos no sabíamos algunos datos muy particulares, que claro, es mucha historia la que ha pasado por nuestra comuna, y sobre todo me gustaría también preguntarte, bueno, algunos lugares reconocidos de la comuna. Nosotros hemos conocido, bueno, está el Centro Cultural Monte Carmelo, que estamos conversando, está el Campus Lo Contador, pero hay otros espacios también que hemos conocido de la comuna que tienen una historia, que tienen un reconocimiento histórico. ¿Cuáles señalarías tú, cuáles, digamos, seleccionarías, para no tampoco dejar fuera a todos, porque hay que hacer como, digamos, un barrido, ¿no es cierto?, de toda la información. Hagamos una historia un poco sinóptica. Entonces, claro, ¿cuáles serían como espacios reconocidos que tú podrías...? Yo diría que para hablar de Providencia tenemos que decir necesariamente que Santiago Centro se estaba quedando chico, y espacios que necesitaban, o sea, y algunos como instituciones que necesitaban más espacio, empiezan a expandirse hacia Providencia. Y ahí mencionar el Seminario Conciliar, que era el antiguo Seminario de Santiago, debe ser de las instituciones más antiguas de Chile, es anterior al siglo XVI, 1580, el obispo Medellín, si no me equivoco, es el que lo funda.
Y eso es lo que hoy conocemos como el Vaticano Chico. Ahí es bien general la descripción que estoy haciendo, pero es como el Vaticano Chico, un barrio precioso, y que el seminario estuvo ahí, si no me equivoco, hasta 1960, y también se necesitaba harto espacio. En ese contexto también las monjas de la Compañía María, que están en el actual seminario, también compran ese espacio y necesitaban harto espacio para educar. Pero sobre todo las hermanas de la Providencia, que son unas monjas que venían de Canadá, la congregación, si no me equivoco, es europea, pero ellas venían de Canadá, Bernarda Morín, o sea, así se castellaniza el apellido, y ellas tenían su casa matriz ahí en Providencia con, no sé cuál es esa calle, pero debe ser como, creo que es Condel, una de esas, cerca de Plaza Italia también, o sea, esa es la Providencia de la que estamos hablando. Ellas le dan el nombre a la comuna, antes esa calle se llamaba Las Condes, y se llamaba Las Condes porque por ahí transitaban las condesas de Sierra Bella, que eran, esa es otra historia y otro día. Pero, tenemos historias para hablar de mil claro, podcasts. sí, pues sí, esa es una cosa que quería decir. O sea, la historia de Providencia es también la historia de Santiago. Y la historia de Providencia del siglo XX deben haber pocos espacios en Chile tan patrimoniales como Providencia. Por supuesto, Santiago Centro, quizás Valparaíso, o sea, de todas maneras Valparaíso, pero Providencia es uno. O sea, de monumentos nacionales tiene mucho que decir. Y yo creo que una cosa fundante de Providencia y que le dio una característica más como de municipalidad propia es la creación de la población Providencia. La población Providencia es lo que conocemos como la calle Pedro Valdivia. Y en ese espacio se lotearon algunos... la característica que tuvo quizás porque siempre hubo habitantes en Providencia. O sea, antes de que llegaran los españoles había muchos habitantes en Providencia y está el cacique, o sea, están los pueblos de indígenas que Tobalaba, Poquindo, Vitacura, Macul, Ñuñoa mismo. Ahí hay nombres y también nombres de lugares. Pero la población Providencia tiene la característica de que se creó urbanizadamente, digamos. Había casas, había fuentes, es difícil crear una ciudad. O sea, crear una ciudad implica transportar el agua, implica... estaba lejos, o sea, pero al día estaba lejos de lo que se conocía como Santiago. Y ahí estamos hablando a principios del siglo XX. El Palacio Falabella es posterior a eso y ya las primeras casas, como conocemos, casas de Providencia, son las primeras, son de 1910, después ya 1920, pero te insisto, estamos hablando todavía hasta Pedro de Valdivia. Por ejemplo, mis papás viven en una casa que queda atrás del Colegio San Ignacio y esa casa tiene 70 y hartos años, pero antes eso era chacra todavía, o sea, 70 años, o sea, eso en la historia es ayer. Eso es lo No, interesante. eso es literalmente ayer. O sea, en términos de historia, eso no ha pasado nada de tiempo prácticamente porque llama la atención. Oye, también quería preguntarte, porque claro, nosotros también conocemos, hay familias que son bien conocidas en la comuna, pero particularmente hay una a la que me gustaría conocer la historia del rol de Loreto Cousiño y Ricardo Lyon. Sí. Uno menciona la calle Ricardo Lyon, claramente es conocida. Loreto Cousiño también, ambos nombres muy conocidos a nivel nacional, ¿verdad? Sí. ¿Cómo esta familia, ¿verdad?, se desarrolla en la comuna? Ellos eran una familia que era muy importante, al menos en el desarrollo, de verdad, de cómo avanza Providencia, cómo digamos, siguió avanzando urbanísticamente y socialmente también. ¿Cómo llega a avanzar? ¿Cómo es la historia de ellos? Bueno, ellos en términos territoriales son muy importantes porque tenían el Fundo Los Leones. El Fundo Los Leones era un lugar donde hoy día, para que se hagan una idea, donde hoy día estaba podemos nombrar una tienda, no sé, Almacenes París, que está ahí en Providencia mismo. El Fundo de los Leones abarcaba un tremendo espacio. Tenían un criadero de caballos que fue muy famoso, creo que se llama Limited, estaba en inglés. Ricardo Lyon y Loreto Cousiño vienen o sea, Loreto Cousiño en particular viene de una familia muy prestigiosa. Ella es hija de Luis Cousiño y Isidora Goyenechea, los dueños del Palacio Cousiño, los dueños de las minas de Lota, los dueños de la viña Cousiño Macul. Entonces, ella tenía también como toda esta configuración de crianza, también de hacer ciudad, en el fondo, como de construir espacios emblemáticos de reunión. Cuando leemos las descripciones del Fundo de los Leones y de las casas que ahí habían, sobre todo la casa principal, que también ellos no vivían ahí, ellos tenían casas en Santiago y claro, usaban este espacio como... Era muy común eso en la época. Claro, pero no es como de veraneo, es como que era donde tenían su hacienda en el fondo. Como hoy día hablaríamos, por decirte algo, no sé, de Paine, es como para que nos hagamos una idea, súper genérica. Pero... sobre todo Ricardo Lyon fue muy importante para Providencia porque fue alcalde, me atrevo a decir que en 4 periodos. Los periodos eran más cortos, pero fue un alcalde bien importante
bien emblemático. Bueno, están todo este como concepto como de urbanización de Providencia, que fue muy importante en la vida de esta familia. Y también, bueno, así como un dato curioso, ellos están enterrados en la parroquia de los Sagrados Corazones de Providencia, conocida como el Bosque, y su tumba está al lado de la capilla del Santísimo, digamos, y hay una dedicatoria un poco como a lo que hizo cada uno. Entonces se habla como de Ricardo Lyon como un próspero empresario, pero también como un señor como que contribuyó mucho a la creación de la comuna, y doña Loreto Cousiño como una filántropa y como una persona como muy dedicada a la caridad. Entonces creo que son características que los definen. La Plaza Loreto Cousiño está atrás de la parroquia, entonces cuando uno va contando esta historia es como interesante que la gente vaya viendo que los nombres de las calles van coincidiendo con esto. Al final habitamos una comuna bastante nueva y la historia la tenemos súper a mano, entonces no sé, considero importante conocerla. Incluso para muchos que quizás nos están viendo, que dejen los comentarios ahí si no es así, pero claro, uno se va enterando de algunos detallitos, ¿verdad? Algunas cosas de la historia de la comuna, que tú lo dices, es muy reciente, hablamos de 70, 90 años. Claro, la comuna el año pasado cumplió 125 años, o sea, el 2022, si no me equivoco, es de 1897. Sí, 128. Y, claro, 128 años, obvio, 128, y, pero lo que digo, 128, los primeros 30 años, seguimos hablando de un espacio muy reducido de Providencia. Y piensa que, lo que te digo, o sea, Bustamante no estaba pavimentado, o sea, Bustamante es llegando al centro ya. Igual nosotros en muchas calles vemos también que hay mucha arquitectura europea. Hay, digamos, arquitectura de distintos países que se nota por los estilos, ¿verdad? De construcción, de cómo se desarrolla. Esto pasa también porque hay mucha influencia europea que llega a Providencia. No sé si tú has podido manejar ese tema, pero nosotros hemos podido conversar, ¿no es cierto? Que en todo Santiago, la verdad, hay mucha influencia europea en muchos sectores específicos, en barrios específicos, pero en Providencia también tenemos muchos sectores que también tienen este tipo de construcciones. Sí, tiene que ver con un poco como tiene muchos factores, pero yo diría que factores importantes es que empiezan a llegar algunas teorías también a Chile. Por ejemplo, toda la población León XIII está construida basada en teorías higienistas, que son muy fuertes a fines del siglo XIX en Europa. Que tiene que ver con la ventilación, con los espacios, con el tratamiento de las aguas. Y entonces empiezan a notar algunas influencias europeas que vienen tanto de arquitectos europeos y también de familias que pasaron grandes estadías en Francia. Era normal que las familias algunas familias de Providencia pasaran temporadas en Europa, particularmente en París. Entonces los Cousiño vivieron ahí un tiempo, iban y venían. La misma Alicia Cañas, que fue la primera alcaldesa de Providencia, pasó una temporada importante en Francia y vienen con estos modelos como de hacer ciudad. Por ejemplo, Alicia Cañas contrata al paisajista Oskar Prager, que es austríaco-alemán, y viene con esta idea como de hacer grandes parques en Providencia. Entonces se van notando los estilos, las mismas construcciones que se mandan a hacer son como de primera línea. Entonces se notan estas construcciones de influencia italiana, francesa, algunos vestigios historicistas de construcción española, específicamente chilena. Toda esa mezcla es Providencia, y eso también es como una cosa muy interesante de recorrerla, porque están todos esos estilos en una misma comuna. Oye, es muy interesante esto de conocer historias de cómo se desarrolla una historia reciente. Nosotros hemos conversado, ¿cierto?, de los años que ya tiene el aniversario, que cumplió en Providencia de aniversario. ¿Hay alguna otra historia que tú puedas rescatar de ahí, de todo este arsenal de datos, de documentos que claramente uno puede acceder? Nosotros incluso estamos, por ejemplo, en el Bibliolab de Villavista, un espacio lleno de historia también, el sistema de bibliotecas públicas de Providencia, donde también las personas pueden acceder a libros, a préstamos, pueden acceder a todo esto que estamos viendo nosotros a nuestra espalda. Pero en todos estos documentos que uno puede encontrar, ¿hay otras historias que tú nos puedas contar, alguna particular que tú puedas destacar de nuestra comuna? Bueno, un paréntesis muy cortito, Providencia es una comuna que tiene un archivo de la comuna. Está a cargo de la historiadora Gloria Godoy, que es una fuente inagotable de información, pero también una comuna que de las pocas en Chile que tiene una dirección de barrio y patrimonio que resguarda el patrimonio de una comuna que tiene un patrimonio tan importante como Providencia. Entonces, hay lugares donde consultarlo, están las mismas bibliotecas de Providencia que están ubicadas en todos los barrios, Centro Cultural Monte Carmelo, archivo. Entonces, si alguien quiere más información, hay mucha. También, bueno, libros que se pueden recomendar. Yo recomiendo Ñuñohue de René León y todas las fuentes que están ahí en Memoria Chilena.
pero también la labor que hacen como los vecinos de la comuna. A mí me toca trabajar en Bellavista y los principales custodios de la historia de Bellavista y los que hacen que se transmita a las nuevas personas que van llegando a la comuna son los vecinos. Ahí destacar el trabajo que hace María Inés Arribas en Bellavista, el arquitecto Andrés Morales, con el que me entrevisté también para que me contara algunas historias y que son los que van haciendo esta labor privada de conservación de la historia de la comuna. A ver, una historia interesante, yo creo que, perdón, pero quería dar las gracias. No hay problema. Una historia interesante, yo creo que siempre destacamos que tenemos a la primera alcaldesa de Providencia en 1934, sí. Pero ella no es solo la primera alcaldesa de Providencia, no es solo la primera alcaldesa mujer de Santiago, de Chile, es la primera alcaldesa, es la primera mujer en Sudamérica que llega a un cargo por elección popular. Estamos hablando de 1934, si no me equivoco, ese es el año que se da el derecho a voto a la mujer para las elecciones municipales. Y Alicia Cañas, claro, en general destacamos de ella que fue mujer, pero Alicia Cañas fue una alcaldesa muy importante en Providencia. O sea, todo este tema, lo que te comentaba antes de Oscar Prager, de diseñar la comuna con lindos como parques. Ella fue alcaldesa en dos periodos, en 1934 y en 1941. Sus detractores decían que fue electa porque era muy bella, pero en el fondo su labor, que ahí pues está toda la carga social de la época, pero ella fue hizo muchas labores que tienen que ver tanto con temas sociales como con temas de urbanización. Ella vivió toda su vida, o sea, parte importante de su vida en las calles, es en Bilbao, no sé si es Suecia o Holanda, su casa está ahí todavía, es una casa antigua, y siguió participando de la vida de la comuna después de ser alcaldesa. Entonces creo que como que su rol nunca ha sido suficientemente relevado, porque siempre se habla como de tuvimos a la primera alcaldesa mujer, está bien, pero ¿qué hizo? Ella tuvo una vida bien trágica, su primer marido murió. De hecho, los nombres de las calles Rafael Cañas era su padre y Augusto Rasuri era su segundo marido, que está el parque ahí que queda en Tobalaba con Pocuro. Así como dato curioso. Y uno va conociendo hartos datos, harta historia al respecto. ¿Tú me ibas a mencionar algo más, Gonzalo? No, otra cosa interesante de Providencia es la cantidad de embajadas que tiene. O sea, tiene embajadas de muchos países y una cosa interesante ahí... Una de las comunas que tiene más embajadas. Es la comuna, yo le diría que es la comuna en Santiago, bueno, en Chile con más embajadas, te diría que sí. Y la gracia que tiene también es que se rescataron muchas casonas antiguas que se usan como embajadas. Está ahí en Pedro Valdivia, por ejemplo, está la Embajada de Uruguay, que es preciosa, es una casona antigua, es una nueva forma de darle vida a estos edificios patrimoniales. Y bueno, Providencia tiene el primer... es como anacrónico hablar de mall. Ah, perdón. No. Yo te iba a preguntar incluso sobre eso, porque es algo que tenía sí o sí en el tintero, sí. Que muchos quizá también no saben, al menos yo hasta antes de la investigación, ¿verdad? Lo descubrí, ¿verdad? De que Providencia tuvo el primer centro comercial de su tipo en Chile, en nuestro país, que hablamos de el centro comercial Caracol Los Leones. Dos Caracoles. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo llega? ¿Él lo trae alguien de afuera? ¿Se creó acá en nuestro país? Cuéntanos. Claro, esos centros comerciales existen desde que el hombre es hombre y la humanidad funciona, y en Santiago había muchos espacios comerciales, había galerías, pero este tiene la particularidad de que es un caracol, y lo novedoso de este caracol es que ya se habían diseñado antiguamente centros comerciales que tenían esta forma de caracol, pero Sergio Larraín García Moreno, otra vez arquitecto importante, muy importante, que hizo hartos edificios en Providencia también, diseña este caracol que tú subes por un lado y bajas por otro, no tienes que devolverte a ese recorrido. Entonces es una cosa bien interesante que estamos hablando de 1900... Imagino debió haber sido bien moderno para la época. Súper moderno para la época, 1976, nada, funciona y es una forma muy como dinámica de acceder. Y también como esos espacios que son más o menos recientes como comerciales. Por ejemplo, bueno, el Mercado de Providencia, por ejemplo, también lo hizo Alicia Cañas. Entonces, ella generó un espacio de compra y de comercio afuera de la Iglesia de la Divina Providencia. Entonces, hay como comentarios de esa época que las mujeres después de ir a misa iban a comprar al mercado y el mercado encontraba las cosas más surtidas, las cosas más... era un espacio como de comercio... muy top. Oye, podríamos quedarnos conversando todo el día de historia, de datos relevantes, de particularidades que hemos ido conociendo. Estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de terminar quiero invitarlos a que pasemos a revisar una mención que tenemos para todos ustedes.
Y queremos presentarle a otro de nuestros emprendedores de la red de emprendedores del Hub Providencia, Tienda Shiva, especializados en el diseño y confección de cojines con productos sustentables, cuidadosamente diseñados para proporcionar el máximo confort y apoyo. Además, todos sus productos están energizados con Reiki Karuna, una técnica milenaria de canalización energética que potencia la conexión y equilibrio. Puedes revisar toda la información de este emprendedor de Providencia en su Instagram, @tiendashiva.cl. Y bueno, estamos llegando al final de este nuevo capítulo, este nuevo podcast de Todo Pasa en Providencia. Gonzalo, queremos agradecerte por haber estado con nosotros, por comenzar sobre todos estos datos, ¿verdad?, que pudimos conocer de la comuna, de las embajadas, del centro comercial, de la historia justamente de Montecarmelo donde trabajas. Gracias por estar con nosotros, por contarnos todos estos detalles y que nos quedaron mucho más pendientes, pero eso, el tiempo apremia. Muchas gracias por considerarme e invitar a la gente a recorrer Providencia, porque es una fuente inagotable de historias y de espacios interesantes la comuna. Nosotros los invitamos a que se queden pendientes, ¿verdad?, a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, en @munipro, y nos pueden encontrar en Instagram, y estar atentos a los próximos capítulos. Ustedes tienen a alguien que les gustaría que entrevistáramos, déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.